Hoy vamos a hablar tres temas importantes que hemos podido revisar durante esta semana. Desde el factor humano hemos empezado a compartirlos y me parecen muy importantes. Tiene que ver con las hojas de vida, las entrevistas de trabajo y estar preparado. La hoja de vida primero debe ser una hoja, un formato muy limpio, ¿sí? Es importante que evitemos tenga muchos colores, muchos cuadros, que tenga rayas, colores fuertes. Es mejor un color neutro. Eso evita que haya distracción al momento de revisar la hoja de vida, distracción del reclutador, ¿sí? ¿Por qué? Tomemos en cuenta que el reclutador se demora entre 3 y 5 segundos en leer tu hoja de vida, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que la hoja de vida es la primera impresión que uno va a dar para cuando está buscando trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Que un reclutador se demora de 3 a 5 segundos para leer tu hoja de vida. Coge tu hoja de vida, 1, 2, 3, pasa y estamos con la otra hoja de vida. 1, 2, 3, 4 segundos y pasa. Si es que no hay esa información que está buscando, esa información que le es importante, simplemente tu hoja de vida no va a tener esa oportunidad para abrirte puertas para una entrevista. Entonces, el primer tips creo yo que es muy importante que tu hoja de vida sea una hoja de vida, un formato muy limpio, ¿sí? Un solo color, nada de cuadros, nada de dibujos. Desde la perspectiva personal o desde mi experiencia personal, también suelo recomendar que es mejor evitar compartir tu hoja de vida con tu fotografía, ¿sí? Por ejemplo, les cuento algo como una información adicional. En Canadá, las hojas de vida están prohibidas compartirlas con una fotografía, ¿sí? Por varios temas. Uno de esos es el prejuicio que uno puede dar simplemente por la fotografía dentro de tu hoja de vida. Entonces, consejo personal, desde mi experiencia, es que no incluyas tu hoja de vida. Habrán excepciones. Hay hojas de vida que, por ejemplo, es para trabajos de, no sé, tal vez modelaje, tal vez diseño o algo por el estilo. Entonces sí sería importante incluir una fotografía. Ojo, en este espacio la fotografía debe ser muy profesional. Busca una fotografía profesional, date el tiempo para tomarte fotografías adecuadas, que tengan una vestimenta adecuada. Evita fotografías selfie. Evita fotografías que, por ejemplo, en mujeres con mucho maquillaje tal vez, en hombres con gafas, con gorra, ese tipo de cosas. Debe ser una fotografía profesional, ¿de acuerdo? Entonces ese es el primer tips. Que tu hoja de vida sea un formato limpio. Evitemos la fotografía. Ese es mi consejo personal, mi consejo desde la experiencia personal. Ese es el primer tip, ¿no es cierto? En el segundo tip tenemos también que es importante que tu hoja de vida no sea solamente un listado de cosas, no sea solamente un listado de actividades, de funciones que tú has realizado. Tu hoja de vida no es un checklist en donde me indiquen cuáles son las actividades que tú has realizado. Por ejemplo, trabajé como asistente en la empresa X y hacía caja, hacía reportes, registraba el ingreso y salida de los empleados. Eso no ayuda o no te ayuda a abrir las puertas de la oportunidad para una entrevista, si estamos hablando específicamente de tu hoja de vida. Entonces, entendamos que tu hoja de vida no es ese checklist en donde tú haces un listado de actividades. Al contrario, tu hoja de vida tiene que describir con mucha claridad, con pocas palabras, tus logros, lo que tú has podido alcanzar o en lo que tú has podido
que lo que tú has podido desarrollar dentro de esa empresa anterior y en ese puesto de trabajo. Entonces no es lo mismo que yo diga, que describa en mi hoja de vida, hacía caja chica, registraba ingreso y salida de los empleados. No. Entonces tu presentación, que no vaya más allá de 3 líneas, que no vaya más allá de 3 a 4 oraciones, en donde indiques lo que tú tienes para dar a la empresa. Eso en cuanto a nuestra hoja de vida, ¿sí? Nuestra hoja de vida, recuerden que es la primera presentación, el primer impacto que vamos a dar a la empresa, y por eso debe ser puntual, debe ser directa, y no debe ser un descriptivo de las cosas, actividades que tú sabes hacer. Al contrario, debe decir específicamente lo que tú quieres, lo que tú tienes para entregar para la empresa. Debe ser muy puntual. Si la empresa está buscando una persona, un jefe comercial, si la empresa está buscando un administrativo, un asistente administrativo, tus habilidades, tu conocimiento, tu experiencia debe estar enfocada a este tipo de trabajo, ¿sí? Si está buscando un asistente administrativo, de nada me sirve decir que tengo experiencia manejando equipos de trabajo, equipos de ventas. De nada me sirve, ¿de acuerdo? Y viceversa, ¿no? Si la empresa está buscando un supervisor de ventas, de nada me sirve que yo indique que puedo manejar la nube, puedo manejar un sistema operativo. No, es mejor que indique que tengo experiencia manejando sistemas CRM, por ejemplo. Entonces, eso es ser puntual y directo en tu hoja de vida. Recuerden que no debe ser una lista de actividades, sino de logros. ¿Qué has logrado en tus otros trabajos? ¿Qué has podido, en qué proyectos te has podido involucrar en tus otros trabajos? ¿Cuáles son los alcances que tú has podido tener? ¿Cuáles son los objetivos importantes que han servido para el cumplimiento de objetivos de la empresa? ¿Qué es lo que tú has podido hacer para que la empresa pueda tener ese cumplimiento por el trabajo que tú has realizado? Eso es lo que tú debes registrar en tu hoja de vida. Hoy existen unos nuevos sistemas, una tecnología dentro del proceso de reclutamiento, dentro del proceso de selección, mejor dicho, que se llaman los sistemas ATS. ¿Qué hace este sistema, esta tecnología? Lo que hace es leer hojas de vida, puede o tiene la destreza estos sistemas de leer cientos de hojas de vida en segundos, totalmente en segundos. Ahora, entendamos que la tecnología no puede leer tus emociones, la tecnología no puede leer que tu hoja de vida esté bonita, con bonitos colores, escrita con letra, con una tipografía muy bonita. No, eso la tecnología no la lee. Lo que la tecnología lee son las palabras, ¿sí? Las palabras que han sido registradas específicamente para buscar la hoja idónea para el puesto de trabajo. Vamos a poner un ejemplo: un jefe de bodega que tenga experiencia en logística, que tenga conocimientos en picking, en packing. Entonces, tu hoja de vida, al ser detectada con estas palabras, va a ser tomada en cuenta para el siguiente proceso, ¿sí? Así que importantísimo, vuelvo y repito lo que les decía dentro de nuestros 3 tips para la hoja de vida, importantísimo que tu hoja de vida tenga descrito tus logros, ¿sí? Más que tus actividades, tus logros, ¿de acuerdo? Un sistema, una tecnología no entiende las emociones, ni los colores, ni los gustos. Y por último, cuando realizas estos registros,
estos logros, cuando haces la descripción de tu persona, es importante que lo hagas primero siempre revisando la ortografía, un solo tipo de letra, que la ortografía sea correcta, y también es mejor que no hagas una copia de algo tan sencillo. Me refiero a algo que puede salirte de Google, de ChatGPT, coges, copias y lo pones en tu hoja de vida. No lo hagas. Registra lo que tú eres, porque tu hoja de vida es la historia de tu vida. La hoja de vida es la historia de tu vida, la historia laboral de lo que tú eres, de lo que tú has aprendido a hacer, de lo que tú, en donde tú te has podido desarrollar. Luego de eso viene el segundo paso, la entrevista de trabajo. Normalmente la entrevista de trabajo, una persona le puede ganar los nervios. Ahí es en donde tienes la oportunidad más grande para darte a conocer. Para eso es importante que primero estés preparado, ¿sí? Prepárate, investiga sobre la empresa, conoce qué está ofreciendo la empresa, cómo es su proceso interno, cómo ellos trabajan, cuál es su cultura organizacional. Investiga sobre la empresa, conoce. No solamente cuando hablamos de que una persona debe estar preparada, conocer de la empresa, no es solamente conocer qué hace, qué vende, qué productos fabrica, a qué se dedica. No, conoce también lo interno de la empresa, conoce a su gente. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, podemos saber un poco más de una empresa, ¿sí? Lo puedes encontrar en TikTok, lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en Instagram, puedes investigar en LinkedIn, tener información sobre la empresa, sobre sus colaboradores, sobre sus jefaturas. En LinkedIn puedes encontrar mucha información también. Es importante que investigues antes de la entrevista sobre la empresa. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener una idea de cómo va a ser este proceso, e incluso qué es lo que tú puedes responder ante preguntas que no te quieren hacer equivocar, sino al contrario, quieren conocerte cómo eres tú. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez alguien me dijo, un día en una empresa me preguntaron cómo le describiría yo el color amarillo a un ciego. Entonces, es importante eso porque son preguntas. Yo suelo comentar que este tipo de preguntas no tienen respuestas afirmativas ni respuestas negativas. Al contrario, es una oportunidad en donde tú puedes dar a conocer cómo puedes comunicarte. Es un momento, es una pregunta en donde tienes el espacio para desarrollar tu iniciativa, tus ideas, cómo puedes actuar, reaccionar ante situaciones inesperadas. Entonces, todas las preguntas tienen una razón y todas las preguntas siempre te van a permitir a ti una oportunidad para darte a conocer. Recuerda que la hoja de vida es la historia de tu vida, ¿sí? De tu vida laboral. Y cuando estás en la entrevista es en donde tú tienes que afirmar todo lo que conoces y todo lo que has dicho sobre tu historia de vida laboral. Entonces, en una entrevista no va a ganar o no va a continuar quien habla más o quien habla muy bonito, sino al contrario, quien va a continuar en este proceso luego de la entrevista es quien va a hablar lo que necesita saber específicamente el reclutador, ¿de acuerdo? Y ahí va el tema de las preguntas. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado en esta semana, dime por qué debería contratarte. Entonces, la respuesta equivocada es: deberían contratarme porque yo sé trabajar en equipo, deberían contratarme porque yo sé comunicarme, deberían contratarme porque yo soy organizado. Eso no quiere saber el reclutador, eso no le llena al reclutador, a la empresa, cubrir la vacante disponible.
Al contrario, es importante que más bien tú puedas describir la verdadera razón de qué tú vas a hacer estando en el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces es mejor que tú indiques, deberían contratarme porque con mis conocimientos técnicos que les he ido dando durante la entrevista, con las habilidades de comunicación, de organización, puedo cumplir y ejecutar todas las actividades diarias en el puesto de trabajo. Eso es diferente. Sí, mis conocimientos técnicos, por ejemplo, si estoy en una entrevista de trabajo para comunicación, para marketing, para diseño gráfico, entonces, ¿por qué deberían contratarme? Porque mis conocimientos técnicos manejando herramientas de diseño, con los cursos que tuve este último mes y mis habilidades de comunicación, esas van a cubrir el puesto y por eso deberían contratar. Entonces estoy dándole la razón específica de que voy a ejecutar el trabajo de forma correcta. Además también tomemos en cuenta que las preguntas no quieren afectarte, ¿no? Es lo que les decía al inicio. Las preguntas, siempre consideren que las preguntas son una oportunidad para seguir alcanzando esta oportunidad de trabajo, ¿de acuerdo? Es una oportunidad en donde tú vas a desarrollar y vas a presentar de forma efectiva lo que tú puedes hacer para cubrir el puesto de trabajo. Entonces, te preguntan, ¿por qué te cambiaste de trabajo? ¿O por qué quieres cambiarte de trabajo? ¿O por qué renunciaste al antiguo trabajo? ¿Por qué te saliste del antiguo trabajo? Las respuestas incorrectas son ese tipo de preguntas, de respuestas en donde tú dices, porque ya no había oportunidad de crecimiento, porque se atrasaban para pagar el sueldo, porque esas respuestas no te suman, no te llenan a lo que, vuelvo y repito, a lo que la oferta laboral está buscando, ¿de acuerdo? Entonces, con el mismo ejemplo, si es una oferta laboral para diseño gráfico, para marketing, por ejemplo, entonces, ¿por qué te saliste del otro trabajo o por qué quieres cambiarte de trabajo? Es diferente que tú indicas porque quiero tener una oportunidad para desarrollarme en otro espacio en donde pueda llevar un proyecto y ejecutar mis conocimientos para alcanzar un objetivo, porque me gustaría tener un espacio en donde pueda poner en práctica el conocimiento que he tenido, o este último estudio, poner en práctica el curso en donde hablábamos sobre el marketing y la evaluación de nuestros clientes. Entonces, la entrevista de trabajo también es importante dar a demostrar tu madurez, ¿sí? La madurez que tú tienes como persona. Entonces, claro, como no me cogieron a mí para el puesto y por eso renuncié y ahora estoy buscando otro trabajo. No habla mucho de tu madurez laboral. Eso en cuanto a entrevistas de trabajo. Y por último, el tercer tema que vimos durante esta semana, que es el tema de enseñanzas, de capacitación, ¿sí? Las personas formando a personas, ¿sí? Eso es lo que hablábamos. Entonces, como saben, los fines de semana soy árbitro amateur, parte de un gusto propio, me gusta mucho, porque creo que ese es un espacio en donde uno puede hacer un paralelo de lo que es la vida laboral con lo que se hace en el fútbol, cómo se maneja el fútbol, los equipos, el director técnico, la toma de decisiones que hace un árbitro, la toma de decisiones en menos de un segundo, ¿no? Este tema de arbitral, este tema de manejar partidos de fútbol de alta intensidad, de baja intensidad, partidos de fútbol de niños que son quienes están desarrollándose, aprendiendo, hace que también pueda ver con otros ojos el mundo laboral. Este fin de semana tuve la oportunidad de dirigir partido de fútbol de escuelas de fútbol de niños, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16. Estoy muy feliz, la verdad, porque había compartido con ustedes un video que lo nombramos como personas formando a personas. Y aquí es donde quiero hablar sobre el tema de enseñar, de capacitar, de tener empatía,
¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención que una vez que se terminó el primer tiempo, el equipo de fútbol se reunió, se sentó sin que nadie los diga, llegaron en un espacio fuera de la cancha, y se sentaron todos y esperaron a que a que el profe se acerque y les dé las directrices. Y bueno, yo pensaba que estas directrices iban a ser algo así como: tú eres el número 10, eres el volante, tienes que estar a este lado, estamos mal en la defensa, o ese tipo de cosas, pero no, me llamó mucho la atención y la verdad es que me dejó muy feliz ver cómo el profesor le enseñaba a los chicos tener empatía. Mira, si le golpeas, tienes que acercarte, darle la mano, levántate. El fútbol, hay un roce, hay contacto, pero no tiene que haber esa malicia. Y hablaba sobre ese tema de cosas. Hablaba sobre: toma la decisión, si quieres patear, patea, no esperes a que te pidan, te griten, tienes que topar la bola, es importante que trabajemos en equipo. Y hablaba sobre eso. Y ahí es en donde yo hice el match con el mundo laboral. El mundo laboral en donde un jefe lleva a su equipo, pero lo lleva con ese ejemplo, no solo con palabras, lo lleva con ese ejemplo de líder, con ese ejemplo de enseñar, tener la paciencia, la empatía para enseñar, saber que el colaborador está aprendiendo, saber que el colaborador está desarrollándose, y que el jefe como jefe no es porque el título suena bonito, yo soy el jefe, sino al contrario, el jefe es la persona que está atrás, es la persona que está a un lado, es la persona que está adelante y que está dirigiendo el equipo, que está viendo que el equipo no se descarrile, que está viendo que el equipo pueda alcanzar a cumplir el objetivo, ¿sí? Ese es el verdadero jefe, ese es el verdadero líder, eso es una buena cultura en realidad, eso es la cultura organizacional. La cultura organizacional no son solamente los valores, las cositas bonitas, la fiesta de fin de año, el bono de Navidad, el bono de cumplimiento, no es solamente eso la cultura. La cultura no es las capacitaciones constantes, al contrario, estas capacitaciones son cuando el líder, el jefe, el gerente es cercano a la gente, a su equipo de trabajo. Cuando el jefe no espera esa capacitación de fin de mes, no espera esa capacitación bimestral, sino al contrario, siempre están revisando, analizando, llevando el proceso, investigando, compartiendo con el equipo, permite que el equipo comparta con sus colaboradores para que puedan desarrollar mejor sus actividades. Ahí es en donde esta capacitación constante en realidad es una capacitación constante. Entonces, y eso me gustó muchísimo, quería comentarles también eso como el tercer punto de lo que vimos esta semana, ¿sí? Y bueno, para terminar, un pequeño resumen: el líder, el jefe, lo hace con el ejemplo, no hablando bonito, no exigiendo, sino al contrario, compartiendo, llevando, yendo de la mano, con ese discurso de ejemplo, con ese discurso de yo lo hago primero, luego lo haces tú, yo lo hago primero y luego lo haces tú por ti solo, porque ya has aprendido, teniendo esa paciencia con cada uno de los colaboradores. Ese es el jefe. Nuestras entrevistas de trabajo, en donde tú es importante que entiendas primero qué empresa es, investigar de esa empresa, no solamente saber que la empresa hace o vende o produce, no, sino su gente. Y les hacía recomendaciones: ustedes pueden investigar en LinkedIn, TikTok. Hoy, gracias a las redes sociales, podemos tener más información, saber de su gente. En LinkedIn puedes conocer cuál es su jefe, qué les gusta, qué es lo que comparten, qué no comparten, cuál es la cultura de la empresa. Y
De eso depende muchísimo la entrevista de trabajo y lo que tú vas a responder en cada una de las preguntas. Recuerda, las preguntas siempre van a ser incluso en pasado, porque estamos hablando de tu historia. Habla de ti, de lo que tú eres, no solo en el espacio laboral, sino como persona. Eso te va a ayudar mucho. Y tu hoja de vida, una hoja de vida limpia, recomendación propia, que nos incluye una fotografía y también que no sea un descriptivo de cosas, de actividades. Yo hago esto, conozco esto, sé esto, me gusta esto. No, al contrario, yo logré esto, alcancé este objetivo, disminuí estos errores, mejoré este proceso. Los logros son los que tú debes registrar en tu hoja de vida. Y con eso terminamos. No te olvides, suscríbete en nuestro canal, comparte este video, déjanos también en los comentarios cuál es el tema que te gustaría que lo podamos compartir, analizarlo. Factor humano, esfuerzo y fe.